Bienvenido a otra entrevista más en No Otro Podcast Más de Cine. Hoy tenemos el placer de tener a uno de los grandes directores del cine latinoamericano. Él es uruguayo y es Pablo Stoll. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por lo de director importante. Pablo, lo primero que me gustaría saber si hubo alguna película o cineasta que te marcó para querer dedicarte al cine. Eh, no sé, cuando era niño, así, adolescente, cuando era niño, en realidad, mi primer acercamiento al cine era en los 80, cuando yo crecí en Uruguay. En los cumpleaños infantiles había como una parte en que era el cine. Entonces llegaba un tipo con un proyector Super 8 y una pantallita. Y ahí todos los niños nos sentábamos a mirar películas, y eran películas, eran trozos de películas, no eran películas enteras, ¿no? Duraban unos 8 minutos, hay unos extractos, y siempre pasaban los mismos, ¿no? O sea, en cada cumpleaños siempre pasaban la misma película. Generalmente eran dos cortos de Disney, este, y después pasaban como dos películas como un poco más grandes. Una de ellas generalmente era este, acá se llamaba Cupido Motorizado, que eran las películas de Herbie, el Volkswagen que como que tenía vida. Y, y después pasaban a Star Wars, pasaban siempre el mismo pedazo de Star Wars, que era ese momento en el cual eh, el inicio, ¿no? O sea, la nave de Darth Vader que toma la nave de la princesa Leia, la entrada de Darth Vader, bla, bla, bla. Y ese pedacito de Star Wars lo he visto, no sé, 1 millón de veces. Y además tenía un vecino que era uno de esos tipos que iba a los cumpleaños infantiles con películas. Entonces muchas veces me quedaba en su casa de tarde y veía las películas que él tenía. O sea, el tipo iba, ponía el proyector ahí, tipo que yo jugaba con sus hijas y nos ponía películas. Entonces, ese pedacito de Star Wars lo vi miles de veces, muchas veces, o sea, mucho antes de ver Star Wars entera, que creo que la vi recién en la televisión cuando la pasaron muchos años después. Y, y en ese momento, y a través de ese vecino, que se llama Alberto Machado, y que después trabajó en cine un tiempo más, eh, empecé a ir a la Cinemateca Uruguaya, que hacía en ese momento cursos de cine para niños. Y entonces, nada, hicimos un corto en Super 8 y unas diapomontajes, o sea, audiovisuales hechos entre diapositivas, como este, sincronizadas con audio. Entonces, como que de niño tuve ese acercamiento al cine desde ese lugar, ¿no? Y, y después, nada, fui como un niño de los 80, entonces crecí con niño y adolescente, crecí con los VHS, con los VHS, como le dicen ustedes, y los videoclubs, y tipo, y vi todo lo que se podía ver. Y después, un poco más grande, me hice socio de la Cinemateca Uruguaya y me iba este, al cine. Había un cine cerca de mi barrio, pero después los otros cines eran en el centro, entonces iba hasta el centro de Montevideo muchas veces solo, de tarde, los días de semana, a ver películas que estaban ahí. Ya la Cinemateca te daba un catálogo, que era como un librito, en el cual había miles de películas y daban un montón de películas. Y daban cualquier cosa, ¿no? O sea, pasaban desde las películas, lo que llamaban de la temporada, o sea, las películas que acababan de bajar de cartel y se daban un par de semanas después, que generalmente eran películas comerciales de Hollywood, o sea, las películas de los Oscar o algo por el estilo, hasta Tarkovsky, Leo Carax, Jim Jarmusch, todo medio mezclado ahí. Y, y así fue como fui como viendo películas. O sea, entonces en realidad no podría decir que hay o sea,
algún cineasta que o sea, y ya en esa época tenía ganas de hacer películas, ¿no? A los 16, 17 años. Ya había hecho guiones de historieta, que es otra cosa que me gusta mucho, y, y como no soy buen dibujante, no podía como cerrar una narración que me fuera, que me gustara, ¿no? O sea, pues los guiones, y es una cosa que después aprendí, los guiones son para ser cambiados y destruidos y no son para ser respetados. Entonces, hacer un guión para un historietista, para una persona que dibuja, era muy difícil que después yo me viera reflejado ahí. Entonces, nada, como a esa edad empecé como a tratar de estudiar algo que fuera más parecido a eso. Acá no había cine. Uruguay es un país sin una historia cinematográfica, sin industria y básicamente sin películas. Yo me crié como sin películas uruguayas. Y entonces, un poco fui como estudiando video, que era lo que había en ese momento, ¿no? Y bueno, nada, un poco conté toda mi historia. Pero, o sea, una vez ya más grande y ya como casi convencido que iba a hacer películas, creo que hubo un antes y después de una película argentina que se llama Labios de Churrasco. Es una película de un cineasta que se llama Raúl Perrone, que hizo así como, no sé, 1000 películas, no sé cuántas películas hizo. O sea, él es un tipo muy especial que vive en un barrio que se llama Ituzaingó, en Buenos Aires, no sale de ahí, filma todo ahí, y la película es con muy poca plata y con muy pocos días, y tiene una estética muy especial que fue cambiando con los años, muy deudor de Jarmusch en su momento, de algunas películas de Coppola. Esta es Labios de Churrasco, especialmente, que es la película a la que me refiero, tiene algo de Rumble Fish, aunque a la vez no tiene nada que ver con Rumble Fish, y es como una estética completamente barrial y cerrada en su universo. Y esa película la vimos con Juan Pablo Revela, que en ese momento ya trabajábamos juntos y queríamos hacer películas juntos. Y dijimos, entonces se puede hacer una película. O sea, no hay que esperar, no hay que tratar de inventar una industria en Uruguay para poder hacer una película que a nosotros nos guste. O sea, se puede hacer una película básicamente con buenos diálogos, 3 actores amigos y una cámara fija. Entonces se puede hacer, si este tipo hizo esto, entonces se puede hacer. O sea, en ese momento ya habíamos visto a Jarmusch, que lo había hecho, pero Jarmusch era americano, entonces ya era como otra cosa, ¿no? O sea, era americano y era de los 80. Cambió, este tipo era un tipo argentino, bastante mayor que nosotros, pero que vivía en un barrio, que hacía como cosas muy, muy chicas. Y esa película nos conmovió y sobre todo nos dio esa sensación como de se puede, ¿no? O sea, como no es necesario esperar a tener un productor y una coproducción y entonces, o sea, era un momento también del cine latinoamericano en el cual había entrado muy fuerte la coproducción con España y pasaba una cosa que era bastante sintomática en las películas, que era, no sé, una película en la selva peruana, y de repente aparecía Maribel Verdú en el medio de la selva y era una médica de la cooperación. Entonces era como, entonces tipo, ¿y por qué esta española está acá en el medio de? Entonces decía, tipo, o sea, entonces, unas cosas como para justificar las coproducciones rarísimas. Había algo que hacíamos un chiste en ese momento que era conseguir una coproducción con algún país y tener un personaje que estuviera todo el tiempo callado y que cuando le dijera, ¿y él qué está haciendo acá? No, él es en la coproducción, no, él no habla hasta acá nomás, pero, o sea, porque era como una cosa como realmente rayada en lo ridículo, ¿no? Entonces, esta película que era muy independiente argentina y que era hecha con nada, o sea, realmente era como, bueno, se puede hacer esto. O sea, en ese momento teníamos escritas algunas páginas de lo que después era 25 watts, y dije, o sea, entonces podríamos hacer esto, podríamos desarrollarlo, terminarlo y hacerlo. Entonces esa película, digamos, para cerrar y contestar la pregunta, sí, esa fue la película como que me dio ganas, o me mostró que era posible hacer películas.
Bienvenido, Pablo. Gracias. Hola. A mí lo que me gustaría saber actualmente, ¿cuál es la película que no paras de ver una y otra vez? Actualmente, qué buena pregunta. No soy como de repetir muchas películas. O sea, es como. Trato como de ver mucho y, y además en este momento tan raro en el cual como que todas las películas del mundo están a disposición, están a un clic de distancia, eh, también es muy raro eso, ¿no? O sea, como bueno, hoy ¿qué tengo ganas de ver? Me gustaría ver una película de ciencia ficción soviética. Entonces haces ahí un Google medio rápido y podés llegar a películas que no sabían ni que existían. Y normalmente ves 40 minutos y te parecen un espanto y ya no volvés a ver ciencia ficción soviética por el resto de la década. Entonces es como medio raro todo este acceso absoluto. O sea, en esa época de la Cinemateca era como cada mes veías el boletín que te llegaba y dices, van a dar, no sé, una de Dreyer, que si no la veo ahora, nunca más la voy a ver. O sea, era como el pensamiento ese, como, ¿no? Entonces, o gente que decía, no, yo ya la vi, pero la vi hace 25 años, entonces la tengo que volver a ver. Ahora, querés ver una de Dreyer y pones Dreyer y están las películas para ver. Entonces es como un poco extraño eso. Y, y además también, o sea, la Cinemateca Uruguaya siempre tuvo como las copias siempre estaban bastante mal, ¿no? Porque eran copias compradas, robadas, compradas a coleccionistas, sacadas de la basura que los distribuidores rompían antes de que las rompieran. Entonces, siempre las copias estuvieron muy baqueteadas. Entonces, o sea, tampoco eso no hace como que, bueno, ahora la veo en internet y la veo con poca cantidad. O sea, yo me quería ir viendo VHS, no se veía nada, era un píxel que caminaba, y después viendo películas en la Cinemateca Uruguaya, que era, me acuerdo de ver Pierrot el loco completamente virada de color, tipo, una cosa así como rollos rojos, rollos amarillos, o sea, igual lo ibas a ver porque era, o sea, si no la veo ahora no la voy a ver nunca más. No sé, entonces también es raro eso como de ahora también poder recuperar la película que quiera después. Otra cosa que pasó en mi vida fue la televisión por cable, ¿no? El zapping. La idea es como ir haciendo zapping sin saber bien qué ver y de repente caer en, no sé, El Día de la Marmota, que es una película que si caí en esa película, siempre la iba a volver a ver. O sea, siempre iba a quedar hasta el final. Este, pero una película de la que vuelvo siempre, que me gusta mucho ver y que a mi esposa le gusta mucho ver también, es El Apartamento de Billy Wilder. Es una película que podría decir así que es una de mis películas preferidas. O sea, es una de esas películas que cuando te piden una lista de las 10 películas de tu vida, no sé qué, siempre está. Siempre está desde hace años que se viene repitiendo. Entonces, y es una película que tiene como no sé, es como la comedia perfecta, de alguna forma, ¿no? Y tiene unas actuaciones increíbles. Entonces, o sea, Billy Wilder me gusta mucho, pero especialmente la verdad. Y Pablo, ¿puedes hablarnos de tus inicios? De mis inicios en el cine, eh, y bueno, eso que les decía antes, empecé como a los 16 años por ahí a tratar de hacer cine en un país que no se hace cine. Encontré gente que estaba en la misma situación que yo, o sea, que quería hacer lo mismo, que teníamos un poco la misma edad, algunos un poco mayores, otros un poco menores, y con muchos de ellos todavía trabajo. eh, este, y ahí cuando terminé la secundaria, no había una escuela de cine para anotarse. Había que irse a Buenos Aires o irse a Brasil, o digamos a otro lado, digamos. Esos son los lugares cercanos. Y empezó a existir una cosa que se llamaba ciencias de la comunicación,
Y un amigo muy cercano estaba en esa carrera en la Universidad Católica, que es una universidad paga, una universidad privada. La universidad estatal, pública y gratuita en ese momento no tenía esa carrera todavía. Entonces, nada, ahí empecé como a pensar esa idea como de repente de poder ir a estudiar eso. Y bueno, por cuestiones familiares lo pude hacer y en ese lugar conocí a Juan Pablo Rivera y a Fernando Epstein, con quien después íbamos a hacer películas. O sea, pasa que ya que en ese momento yo tenía bastante claro lo que quería hacer, Juan Pablo no, Juan Pablo quería hacer radio, Fernando venía de hacer 3 carreras antes, no sabía bien qué quería hacer. Ahí conocimos a otra gente, eh, que más o menos nos juntábamos, nos veíamos en Cinemateca, o sea, de repente no era como que arreglábamos para ir juntos, pero ibas a ver una película, no sé, tipo uno de Berman a las 3 de la tarde un martes y te encontrabas con alguien que conocías de la facultad, entonces después como que al otro día le decías, ayer estabas, entonces, o sea, como empezó a crearse como sin que nosotros mismos lo supiéramos una especie de masa crítica de gente que quería hacer películas y quería vivir en Uruguay y quería contar sus historias acá. Y además en ese momento empezó a darse también como un cambio tecnológico, empezó a pasar, el fílmico empezó si bien siguió reinando mucho tiempo más, se empezó a hacer como una cosa no tan fundamental para poder filmar, aunque sea filmar prácticas y cortos y cosas. Y el video empezó a ser cada vez mejor. O sea, si bien todavía no había video digital, estoy hablando de los primeros años 90, el video empezó a ser como un poco mejor que los videos el video anterior. Entonces, mi generación quedó un poco en ese puente tecnológico entre el fílmico, que en Uruguay era muy difícil de conseguir, porque además sabía que no había laboratorio, había que mandar a revelar a Buenos Aires, había que pasar la aduana con el material expuesto, o sea, había como muchas dificultades respecto a eso. Pero empezaron a haber cámaras de video que eran como en ese momento llamaban, eran las Betacam, que eran bastante decentes, y las islas de edición eran bastante decentes, y se empezaban a hacer cosas. Y bueno, y empecé como a trabajar ahí, o sea, como a trabajar o sea, en ese momento. Después trabajé en un canal de televisión, canal de televisión de la ciudad de Montevideo, que se llama Teleciudad, empecé a trabajar ahí, es como el asistente de todo. Después llegué a dirigir bastante, como pequeños documentales, que es lo que se hacía en ese momento. Y en ese proceso, mientras tanto, Juan Pablo trabajaba en publicidad, y en ese proceso fuimos como escribiendo 25 watts, y que fue un proceso como de, o sea, nunca dijimos, vamos a hacer una película. Empezamos escribiendo cosas, después vino esta película de Labios de Churrasco, que la vimos y quedamos bastante impresionados en el sentido de decir, bueno, entonces esto que estamos haciendo podría ser una película en algún momento. Ok, tengámoslo en cuenta. Ahí seguimos escribiendo cosas y en un momento teníamos un montón de páginas escritas y dijimos, bueno, capaz que entonces sí podemos hacer la película. O sea, si organizamos esto y hacemos realmente un guión y llevamos a cabo esa ética un poco punk, como de hazlo tú mismo, que nos había mostrado Raúl Perrone, bueno, capaz que podemos. Y bueno, y de ahí, o sea, después pasaron como 5 años más. Pero, o sea, desde tomar esa decisión a que se hizo la película pasaron como 5 años más. Pero bueno, esos 5 años fueron 5 años como diciendo, bueno, vamos a hacer una película. Entonces la gente nos preguntaba, ¿y qué estás haciendo? No, estoy haciendo una película. Y la gente se reía. O sea, porque no habían películas, había muy pocas películas. O sea, las películas que se hacían eran como de gente que eran directores de publicidad, que hacían una película cada 2 o 3 años, o sea, cuando no tenían mucho trabajo, o cuando podían, lo iban haciendo de a poco.
o sea, Uruguay no había entrado todavía en ese circuito de coproducciones, o sea, del que hablaba antes, o sea, las películas que nosotros veíamos así eran películas, sobre todo argentinas, este, y para mí hay algo como tiene que ver con la idiosincrasia, por lo menos montevideana, que es casi así como una especie de cosa de ¿para qué vamos a hacer algo si los argentinos ya lo hacen, que a nosotros es casi lo mismo para nosotros? Entonces, o sea, durante años como el cine más cercano a nosotros de la cine argentina, bueno, era como lo que funcionaba. O sea, y como digamos, nuestras historias, entre comillas, se contaban del otro lado del río, con muchos sectores uruguayos que se venían a trabajar allá, con algunos guionistas que se venían para allá, o adaptaciones de escritores uruguayos hechas por argentinos y cambiado Montevideo a Buenos Aires. Digamos, entonces, como dentro de esa esfera cultural que cual Montevideo pertenece a Buenos Aires, digamos, de alguna forma, eh, nada, todo el mundo estaba contento, digamos, no había por qué hacer películas. Y por supuesto había cero apoyo estatal, ¿no? Que cuando uno se pone a pensar y empieza a conocer, es un poco importante para que existan, para que desarrollen o por lo menos para dar el puntapié inicial para el desarrollo de cinematografías nacionales. Entonces, o sea, lo que nos quedaba era eso, era como hacer la película de nosotros. Pero cuando a veces nos decían, no, porque ustedes hacen cine independiente, era bueno, sí, pero ojalá tuviéramos a alguien de quien depender. O sea, no es como una independencia así como de niño, no, yo hago lo que quiero y no quiero estar con los que me van a imponer cosas. O sea, nadie nos imponía nada, porque no había nada, o sea, no había nada, digamos. Entonces, me dio como que cada uno que hacía una película, digo, no solo nosotros, sino como todos los que estaban en ese momento haciendo películas, estaban haciendo completamente solos y completamente, o sea, haciéndose cargo de todo lo que implicaba eso, ¿no? Y a veces también eso se confundía. Entonces, había películas uruguayas muy malas en esos momentos, porque lo que pasaba era que el guionista, director, productor, actor, fotógrafo era la misma persona, o sea, y el que hacía el catering y el que manejaba el camión. Entonces, o sea, realmente, digamos, había un amor muy grande por hacer eso, pero esas películas a veces tampoco eran una película, o sea, no era Garrel filmando a su hijo y a su esposa en un hotel, era un policial con explosiones, entonces como policial con explosiones y el director hace todo solo y la verdad que va a salir mal. O sea, no va a salir bien. Entonces, eso pasaba mucho en ese momento. Y un poco lo que nos pasaba a nosotros era que nos gustaba Jarmusch, nos gustaba Linklater, nos gustaba Perrone, no nos gustaba, pero entendíamos a Clerks, entonces, nada, era como, bueno, eso nos gusta y no es tan imposible de hacer, ¿no? Digo, a mí me gustaban los zombies también, pero era como a Juan Pablo no, entonces también era como, eh, capaz, si hacemos una de zombies nos va a quedar clase Z. En cambio, si hacemos esto otro, capaz que no nos queda tan clase Z, ¿no? Entonces, bueno, fueron como largas charlas acerca de la película que queríamos hacer y que podíamos hacer, y bueno, nos salió esa, de Psicobats. Y además tuvo como el hecho de eso de que cuando dijimos, bueno, vamos a hacerlo, no la pudimos hacer, y pasaron como 20 años, como 15 años, o sea, la fuimos trabajando en el guión, que era lo que podíamos trabajar, ¿no? O sea, después de cada uno que salía a trabajar en sus curros, como dicen ustedes, nos juntábamos a tomar cerveza y a escribir. Y, y así fueron pasando como miles de personajes y miles de cosas que se fueron como desarrollando solos, o sea, naciendo y muriendo solos y quedando fuera del guión, hasta que quedamos con un guión que nos gustaba y que era factible. Y eso fue lo que terminamos haciendo. Pablo,
Y una pregunta, cuando tú estás en rodaje, ¿tienes alguna manía o costumbre? Eh, no, no, creo que no, no sé. Tendría que decirlo a alguien que haya estado en rodaje conmigo. En general, cuando estoy de rodaje, trato como de no pensar mucho en el guión que escribí y trato de pensar más en lo que está pasando en el rodaje y cómo, o sea, lo que está pasando en la puesta en escena y cómo, eh, qué es lo que eso propone nuevo al guión, digamos. Pero así como no tengo ninguna cábala, ninguna cosa, o sea, no, soy bastante aburrido en ese sentido, o sea, no llevo libretitas, no anoto cosas, no, o sea, hago dibujos, pero son, o sea, hago dibujos como de stories, pero que son como muy básicos y que generalmente se los muestro a los fotógrafos y los fotógrafos los miran y dicen, ¿cómo se puede hacer? Y me lo tiran así. Entonces, nada, pero son cosas como de consolidación mía, ¿no? Como, bueno, tipo de bajar un poco de tierra. Y no, tengo como algunas cosas, o sea, o sea, viví mucho tiempo, trabajé en publicidad acá en Uruguay, que se grita mucho en los rodajes, y la gente sufre y corre y se pone mal. Entonces, tengo una cosa como que nunca grito, nunca levanto la voz, nunca me pongo, o sea, nunca entro en ese lugar de, o sea, nunca creo que estamos haciendo una película y que la idea es un poco como que nos estamos divirtiendo todos y haciendo un juego hermoso y no estamos curando el COVID, digamos, no estamos haciendo una cosa fundamental para la humanidad, estamos haciendo una película. Y Pablo, ¿de dónde surge la idea de tu película Whisky? Whisky surge de la familia de Fernando Epstein, que es el productor y montajista de Whisky de 25 Watts. Él, su padre tenía una fábrica de calcetines, efectivamente, en Montevideo. Y, y mientras estudiábamos, Fernando trabajaba en esa fábrica. O sea, Fernando, el coche de Fernando siempre estaba lleno de calcetines, el asiento de atrás, porque él tipo, iba por las tiendas con muestras, vendiendo y mostrando cosas de productos de la fábrica de su padre. Y entonces muchas veces, o sea, fuimos a la fábrica y la conocimos, y la fábrica, o sea, es una cosa como muy absurda, ¿no? O sea, con una fábrica un lugar bastante grande, con unas máquinas muy complejas, que son básicamente las que se muestran en la película, y, y es como un montón de energía y un montón o sea, de sabiduría, desde la ingeniería para hacer calcetines, ¿no? O sea, una máquina hace y de repente escupe un calcetín. Entonces, eso nos parecía muy gracioso y muy absurdo. Y, y nada, y la fábrica de la familia de Fernando cerró durante la crisis del 2002, que hubo acá en el Río de la Plata, en Argentina fue el 2001, en Uruguay fue el 2002, pero sobre todo, o sea, empezó como a decaer eh, con el advenimiento de la globalización y de la apertura neoliberal de los 90, en el gobierno del padre de quien ahora es presidente del Uruguay. En ese momento cerraron todas las fábricas, y estas fábricas fueron como aguantando lo que pudieron, y en un momento, o sea, la fábrica textil de calcetines es imposible o sea, salía más caro hacer una media que comprar un container lleno de medias hechas en China, o sea, no tiene ningún sentido, entonces todas esas fábricas cerraron. Y un poco la idea era como, bueno, partir de ese absurdo del hecho de esas máquinas que hacían calcetines, y bueno, y ver, bueno, qué historia puede estar pasando ahí, ¿no? En este momento, en el momento en el que eso está como
realmente está como en decadencia, que es un tiempo que se termina, ¿no? El tiempo de las fábricas en los barrios uruguayos se termina, se está terminando. ¿Qué puede estar pasando en ese lugar? Entonces, nada, empezamos como a hablar con Juan de que nos interesaba eso, y fuimos como llegando a esa idea, y después la idea era como, bueno, o sea, una comedia súper clásica, ¿no? De falso matrimonio, o sea, como de pretender una fachada frente a alguien que viene de afuera. Eh, y lo que decidimos junto con Gonzalo Delgado, el guionista, fue decir, bueno, no, vamos a contar de esta historia todo lo que no se contaría en una película de Hollywood. O sea, no las partes que cuenta Mujer Bonita, digamos, sino las partes como que quedarían afuera, ¿no? Las partes como más administrativas, si se quiere, de esa relación. O sea, como cómo arreglar las cosas, todo ese tipo de cosas como que en Hollywood es una elipsis y ya se aprendió todo y ya se sabe todo, no sé qué. Y, y después trabajar bastante el personaje de Marta, que hace Miguel Pascual, o sea, como esa persona el por qué es que acepta esa charada, desde qué lugar la vive, y el otro personaje, el que viene de afuera, o sea, como que arrastra sus culpas y sus propios, sus propios problemas y, o sea, el por qué viene, ¿no? Pues podría perfectamente no venir. Entonces, bueno, trabajando un poco los personajes, en ese mundo que nos interesaba, que además en Montevideo es en determinada parte de la ciudad, son en las fábricas, sus productos se vendían en determinada otra parte de la ciudad, entonces, o sea, también era como contar un poco una ciudad que también se estaba acabando, ¿no? Entonces era como una película crepuscular, llamémoslo. Pablo, y de los rodajes en los que has estado, has comentado, por ejemplo, que cuando estabas en publicidad había muchos gritos, se estaba mal y demás. ¿Cuál es el rodaje más duro al que te has enfrentado? Sí, sin saber publicidad. Sin ser publicidad. eh, y ahora vengo de un rodaje de hacer una película justamente de zombies, que hace como 10 años que quería hacer, que tenía o sea, que fue un rodaje como hermoso en el sentido como de una energía muy linda de todos, y como, o sea, trabajé con actores geniales y con un equipo genial, pero fue un rodaje extremadamente físico, o sea, como de correr, o sea, correr mucho, pero correr literalmente, o sea, como correr de un lugar a otro, eh, con o sea, con muchas exigencias físicas a los actores, o sea, que tenían como que tuvimos que coreografiar peleas, había props para que se pudieran pegar sin lastimarse, pero bueno, después era toma 10 de pegarle con una botella de mentira en la cabeza a alguien, o sea, a ese alguien empieza a doler, ¿no? Entonces, o sea, empiezan a pasar cosas así, entonces, o sea, hubo que organizar el rodaje un poco en relación a eso. Se daban cosas como muy graciosas, como, por ejemplo, se escuchaba mucho el diálogo: ¿esta sangre es mía o es tuya? No, esta sangre es mía. No, no me robes la sangre, esta sangre, ¿dónde está mi vómito? O sea, era como el equipo de arte y el equipo de este, vestuario peleándose por dónde estaba su sangre y su vómito y como ese tipo de cosas. Había muchos efectos especiales, o sea, tanto prácticos como después para hacer en VFX, entonces eso hacía mucho más lento cosas, entonces de repente decías, bueno, ya salió, buenísimo, vamos a movernos, no, hay que hacerlo de vuelta, pero todo igual, pero sin el efecto, para poder después usarlo, o sea, componerlo en VFX. Entonces, ese fue un rodaje, o sea, muy lindo,
pero tampoco teníamos 80 días para hacerlo, que hubiera sido ideal, teníamos 24, entonces fue muy intenso. Entonces, todos quedamos muy contentos y muy conformes, y hubo momentos muy duros como también, o sea, era como muy divertido filmar esas partes, ¿no? O sea, las partes en que todo explotaba, y había vómitos y sangre, y la gente o sea, se mordía una a otra, no sé qué, pero después había momentos en los cuales había que filmar plano contra plano de gente hablando, entonces ahí el equipo como caía un poco, entonces era más aburrido, entonces fue un rodaje como, creo que fue sí, el más duro que he tenido. Además filmamos en primavera en la costa uruguaya, entonces empezamos con mucho frío, mucho viento, así como al lado del océano, y terminamos como con un calor atroz. Entonces, como agarramos justo esos días de transición, entonces, nada, fue como, tuvo sus momentos duros. Pero, o sea, era eso, era muy duro y muy físico y a la vez muy lindo de hacer. Pablo, ¿qué significó ganar Cannes a todos los niveles? Eh, Fue muy raro. eh, y, y ahí hay o sea, Bárbara Álvarez, la fotógrafa de la película, me dijo una cosa así como muy linda, pero a la vez muy dura, que fue, o sea, cuando nos pasó eso, estábamos todos allá, estábamos muy contentos. Ella en un momento se separó del grupo y se fue como sola, entonces yo fui atrás y le dije, ¿qué pasó, Bárbara? Y me dijo, no, que esto que nos está pasando es hermoso y nunca más nos va a volver a pasar. O sea, podemos llegar a ganar otros premios en otros momentos, pero esto, o sea, como este momento, así como de todos juntos acá ganando con esta película, es como irrepetible, entonces no va a pasar esta sensación. Digamos, después, digamos, como se dice, con el diario del lunes, o sea, viendo que después Juan Pablo murió y tipo, todas las cosas que pasó, o sea, como siempre pienso un poco en esa charla con Bárbara, y nada, entonces, o sea, lo que más me queda es como esa nostalgia de haber estado en un momento como muy mágico, y, y nada, o sea, lo irrepetible que se tornó. O sea, entonces, nada, ya nada va a ser igual, digamos. Entonces, y, y como que tampoco después más allá de eso, o sea, había una cosa también como que decía Juan Pablo que era, que es algo también muy uruguayo, es Uruguay tiene como un tema de su existencia, ¿no? Como de tener como que remarcar que existe como país todo el tiempo. Por ejemplo, una cosa que pasa acá todos los lunes es que en los informativos pasan los goles de los uruguayos en el exterior. Entonces no importa si el gol fue el descuento de un 7-1, igual es un gol importante para el Uruguay. Y no importa si ese jugador es un jugador de la selección o no, igual es un espacio, entonces es un espacio fijo en los informativos, desde que yo tengo uso de razón. Entonces, entonces esa cosa como de la autoafirmación como país, o sea, este, eh, que tiene que ver con el hecho de ser un país tapón entre Argentina y Brasil, y bueno, todo esto que hablábamos antes de la esfera cultural de Montevideo, que es Buenos Aires, y bla, bla, bla. Entonces, digamos, lo que pasaba era eso, era como que realmente habíamos ganado un premio importante en un festival, y, y acá lo que importaba era que Uruguay había ganado un premio importante en el festival. O sea, no importaba la película, o sea, no importaba, o sea, era una película que de hecho el 89% de las personas que la vieron en Uruguay, que la vieron muchas, les pareció mala, les pareció lenta, les pareció aburrida, les pareció que mostraba el Uruguay feo, que no mostraba lo lindo, que nos mostraba de una manera horrible. Entonces, o sea, todo eso fue como
una cosa bastante contradictoria y también completamente absurda, ¿no? Y, y Juan siempre decía, tipo, o sea, cuando nos hacían ese tipo de preguntas así como acá en Montevideo en esa época, decía, y ¿ustedes saben qué película ganó Seth Regal el año pasado? Y no nadie sabía qué película había ganado Seth Regal el año pasado. Tipo, nadie sabe, nunca más supo qué película ganó Seth Regal, nunca más, a no ser que fuera una película como ella. Entonces, o sea, también era eso, era como un premio del mundo del cine, y a la vez acá como esa cosa como como que de repente se transformó en una especie de cosa medio surrealista, ridícula, ¿no? Entonces, una sensación rara. Una pregunta, Pablo. ¿Cómo te enfrentas al primer día de rodaje? Y con un sano miedo. Este, este, a mí la sensación que yo tengo en general es que no, que cada vez que empiezo una película nueva tengo como que aprender todo de nuevo. O sea, mi, en Uruguay se filma poca ficción, es difícil filmar, a no ser que se hagan como cosas así como de, porque uno las quiere hacer, o sea, no hay una industria, o sea, a mí no me van a llamar mañana para trabajar en ninguna ficción de ningún canal de televisión, porque los canales de televisión no hacen ficción. Entonces, o sea, la sensación acá un poco como el director es que tiene que escribir su guión, producirlo y dirigirlo, que es un proceso que lleva más o menos 5 años. Entonces, cada vez que tenés un primer día de rodaje, pasó mucho tiempo del rodaje anterior. Entonces, es esa idea como de que todo lo que aprendiste antes se te olvidó y tenés que empezar a hacerlo de vuelta. Y además hay otra cosa que es, todo lo que aprendiste antes, si lo empezás a repetir, empieza a ser aburrido, empieza a ser como reiterativo para uno, ¿no? O sea, como hacer siempre lo mismo, o sea, o sea, empieza a ser un poco aplicar las mismas técnicas o las mismas respuestas a distintas preguntas, empieza a ser como un poco aburrido y poco interesante en el oficio. Entonces, nada, siempre me da un poco de miedo y además eh, trato de empezar siempre por lo más difícil. O sea, siempre los primeros días para mí tiene que ser lo más difícil del guión, por una cuestión energética, o sea, de que venís como con todo el embale de la preproducción, trabajando casi todo el día sobre la película, entonces, o sea, los primeros días para mí tienen que ser o sea, lo que más te pesa tienen que ser esos días, porque si además lo dejas para el final, o sea, después de la semana 4 de rodaje, o sea, querés irte a tu casa, no querés filmar más nada, no querés verle la cara a nadie, odias al sonidista, odias al fotógrafo, odias a los actores, o sea, tipo, es una cosa que como que empieza a pasar. Entonces, o sea, y en rodajes más largos, así de 8 semanas, tipo, o sea, hay un momento en el cual, como, digamos, la apuesta, ¿no? O sea, de la semana 3 es muy dura, y ya después de la semana 4 a nadie le importa más nada, porque ya empieza a ser como la bajada y ya tipo lo que empiezan a... O sea, como el momento en el cual la película ya no importa es el momento en que viene el productor y te dice, estamos alquilando un lugar para hacer la fiesta. Entonces ahí ya decimos, bueno, ya nada importa, ¿no? O sea, tipo, estamos pensando ya en la fiesta, faltan 3 semanas de rodaje, no nos importa, nos queremos ir todos, ok. Entonces nada, el primer día es ese, es como tratar como de, de ir como planificando un poco cómo va a ser esa semana, que va a ser la semana más difícil. La primera y la segunda semana van a ser las más difíciles porque como concepto me gusta como poner ahí todo lo más complicado del guión, es cuando yo voy a estar, cuando todos vamos a estar más despiertos. O sea, eso tiene como sus pros y sus contras, porque en un momento desde o sea, el equipo se empieza a afiatar más con el correr del rodaje, pero también como
el golpe, lo más difícil al principio, está bueno porque hace que todo el mundo esté como más atento y como con más recursos, o sea, y no está pensando en la fiesta. Y para terminar, ¿qué consejo les daría a cineastas que están empezando? Que busquen otra profesión, sería un consejo interesante, que no se dediquen a esto. Porque es duro y no se gana bien y es frustrante. Pero no, o sea, hablando en serio, tener paciencia creo que es el mejor consejo. No gritar en los rodajes y tener paciencia. O sea, la paciencia siempre termina pagando. Y, y la primera vez que filmes algo, o sea, era una cosa que me decía mi primer maestro de cine, eh, y siempre la pienso y la repito, que es, eh, la primera vez que filmes algo no se va a parecer en nada a lo que tienes en tu cabeza. Pero eso siempre. Claro, es Por que el mucho problema que tú quieras, siempre. es que la primera vez realmente te frustra eso, ¿no? Como, entonces no se parece en nada a lo que tiene en mi cabeza. Y me parece que lo más importante es darse cuenta de que no se va a parecer nada a lo que tienes en tu cabeza porque lo que está en tu cabeza no existe. O sea, y esto otro sí. O sea, y siempre va a ser mejor lo que existe que lo que no existe. Entonces, o sea, tener paciencia, no frustrarse por esa falsa, este, ese falso fracaso, digamos, y, y entender que hacer una película y que es un proceso muy largo, eh, pero que es un proceso como que tiene como mucho más que ver con lo que está fuera de la cabeza de uno que lo que está dentro de la cabeza de uno. Y siempre va a ser mejor el peor actor, siempre va a ser mejor que el mejor personaje inventado en un guión. O sea, un personaje de un guión siempre va a ser de papel y el actor va a ser de verdad. Y, y otro consejo importante es, la culpa siempre es del director. La culpa no es del fotógrafo, no es del actor, no es del productor, no es del catering que estaba frío, no es del locacionista que no sabía que al lado había una obra de construcción. La culpa es del director. O sea, todas las opciones las tomás como director, lo que más haces es tomar decisiones y si llegas a un lugar y no se puede filmar, entonces lo que hace el director es decir, acá no se puede filmar, muchachos. Y se pelea. Porque la culpa es de uno. O sea, no es de nadie más. O sea, el asistente de cámara no es culpa de él el fuera de foco. Si se repite una toma 55 veces y las 55 veces el tipo no llega al foco, capaz que el problema es que estamos haciendo algo mal todos porque el tipo no va a llegar al foco. O sea, entonces capaz que hay que replantear esa apuesta, ¿no? Entonces, o sea, en definitiva, todo recae sobre el director. Y el premio, digamos, a todas esas responsabilidades que vas a los festivales, te dan de tomar gratis, haces entrevistas y a veces ganas premios, pero o sea, todo el resto es culpa. O sea, no es no es o sea, es una cosa que hay que asumir. O sea, cuando se va a ser director hay que asumir eso 100%. De hecho, cuando uno es productor, director y guionista, la culpa no es de uno, de su ser guionista o su ser productor, es de su ser director. O sea, entonces, o sea, también es una cosa como que me parece es importante.
Y, o sea, el que quiera ser director tiene que saber eso de primera. Porque hay un dicho famoso de que las excusas no se filman, ¿no? Entonces, es exactamente esto. O sea, las excusas no se filman y la culpa es del director. Pues muchísimas gracias, Pablo, por aceptar la invitación a nuestro video podcast y por compartir tu pasión por el cine. Gracias a ustedes. Y muchas gracias por tu tiempo. No, gracias. Muchas gracias a ustedes.